¿Cómo están? Soy el padre Gabriel Rodríguez de la diócesis de San Martín, integrante del Departamento Nacional de Pastoral y Animación Bíblica, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. Y desde el departamento me han pedido que con motivo del Domingo de la Palabra, este 25 de enero, vayamos preparándonos para celebrarlas más conscientemente. Por eso se me ocurrió hacer tres encuentros catequísticos, tres, en torno a lo básico y esencial de la palabra. Vi que había muchas personas que nunca manejaron una Biblia, que no la tuvieron en la mano, no saben encontrar un libro, no saben leer una cita, no saben cómo buscar las cosas que les piden, qué es un capítulo, qué es un versículo. Entonces, dediqué estos tres encuentros a lo esencial de la Biblia, para que todas esas personas puedan tomar una Biblia y comenzar a leerla. Entonces, son varios los objetivos que me he planteado. Primero, suscitar el deseo de conocer la Biblia. Segundo, descubrir que la palabra de Dios en la Biblia y en los acontecimientos de nuestra vida. Lo que cuenta la Biblia es para vivirlo y vivir hoy nuestra vida más plenamente. Conocer las notas esenciales de la Biblia. También conocer su contenido y entender el proceso de composición de la Biblia, que no fue corto, duró varios siglos y tampoco fue un solo autor, fueron muchísimos autores humanos, no solo Dios, sino muchísimos autores humanos que lograron componer la Biblia. Y entender qué es esto de inspiración. ¿A qué me refiero cuando digo autores inspirados? ¿Sí? Entonces, sin más introducciones, vamos a comenzar con el primer encuentro preguntándonos qué es la Biblia y vamos a centrarnos en la inspiración y en la transmisión. Para eso te voy a motivar con un texto de el capítulo 3 de Samuel, su vocación. Escuchalo atentamente porque después van preguntas que vas a tener que contestar. Entonces, escuchalo bien. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿por qué? ¿Por qué me has llamado?». Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». El Señor dijo a Samuel: «Mira, voy a hacer una cosa en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa, desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la casa de Elí: jamás será expiada la falta de su casa, ni con sacrificios ni con oblaciones». Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió él. Elí preguntó: «¿Qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que él te dijo». Samuel le contó todo,
sin ocultarle nada. Elí exclamó: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, pero era allí donde él se revelaba a Samuel. Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Muy bien, vamos a comenzar con palabras y múltiple choice. Yo hago la pregunta, dejo un ratito para que vos contestes y después pongo la respuesta correcta. La primera es: ¿qué tarea realizaba Samuel? ¿Era el encargado de mantener encendida la lámpara de Dios? ¿Era el encargado de entrar en el Santo de los Santos? ¿Servía al Señor en la presencia de Elí? ¿Era el responsable de la música, cantos y asistencia logística en el templo? Tenés un ratito para pensar y elegir tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? De acuerdo a lo que leímos. Y la respuesta correcta es: servía al Señor en la presencia de Elí. La segunda pregunta: ¿era popular la palabra de Dios en esa época? ¿Era muy popular? ¿Era rara en aquellos días? ¿La leía todos los creyentes o estaba al alcance de la mano de todos? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es: la palabra del Señor era rara en aquellos días. La tercera pregunta: ¿dónde dormía Samuel? ¿Dormía en la habitación de Elí o en su habitación? ¿O en la casa de sus padres? ¿O Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios? Para vos, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es: acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La cuarta: ¿quién es que llamó a Samuel mientras éste dormía? ¿Elí, el ángel del Señor, sus padres, o es el Señor que llamó a Samuel? ¿Qué respondés? Si respondiste que es el Señor que llamó a Samuel, elegiste la respuesta correcta. La quinta: ¿quién creyó a Samuel que lo estaba llamando? Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me ha llamado. ¿Fue Elí que creía él? ¿O cree que era el ángel del Señor? ¿O cree que eran sus padres? ¿O creía que era el mismo Señor? ¿Cuál es tu respuesta correcta? Para vos. Si elegiste la primera opción, acertaste. La sexta: ¿cómo se dio cuenta Samuel que era Dios el que lo llamaba? Él comprendió que era el Señor. Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. Samuel se dio cuenta enseguida. Dios se lo reveló a Samuel o le fue revelado a Samuel en sueños. Para vos, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Si elegiste la primera opción, acertaste otra vez. Y la última: ¿qué visión de Dios tuvo Samuel? Dios le mostró el reino venidero, le mostró los pecados de israelitas, le dijo: mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que lo oiga le sumarán los oídos. Aquel día realizaré contra él todo lo que dije acerca de su casa, desde el comienzo hasta el fin. O Dios le mostró la ciudad santa. Elegí tu respuesta. Si elegiste la tercera opción, acertaste otra vez. Bien, y este pequeño juego ahora para que nos hagamos esta pregunta. Porque fíjense, Samuel vivió toda su vida en el templo. Apenas nació Ana, su mamá se lo dio a Elí porque le había prometido a Dios que si la hacía madre le iba a consagrar a su hijo. Sin embargo, toda su vida en el templo, trabajando con el sacerdote, abriendo el templo, cerrando el templo, acompañando a la gente, seguramente rezando con la gente, pero cuando Dios le habló, él no reconoció la voz de Dios. A lo que me pregunto, ¿ustedes saben qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Primero hay que entender, para hablar de la palabra de Dios, qué se entiende por revelación. Revelación significa que Dios Padre, en su eterno amor,
decidió entrar en diálogo con los seres humanos. ¿Para qué? Para comunicarles primero quién es Él, segundo quiénes somos nosotros y tercero cuál es su plan sobre toda la creación. Entonces, es un diálogo que Dios comienza con el ser humano y le comenta primero quién es Él, segundo quién es el ser humano y tercero cuál es su voluntad sobre toda la creación. Eso es lo que llamamos revelación. Inicia Dios. Dios inicia este diálogo de amor con el ser humano. Y repito para que quede, contando quién es Él, diciendo quién es el ser humano y diciendo qué es lo que Dios quiere para toda su creación, cuál es su voluntad. Pero esto lo explica bien la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II de Verbum. En la octava sesión, el octavo encuentro, para que entiendan, fue el 18 de noviembre de 1965. Y en este encuentro surgió la Constitución Dogmática de Verbum. Es la segunda en surgir. La primera fue Sacrosanctum Concilium, de la liturgia. Primero la liturgia, segunda la palabra de Dios. La revelación y la transmisión de la revelación. Fíjense si no es importante este tema. Entonces, es un tratado dogmático sobre la revelación divina. Obviamente, en la revelación y su transmisión, entra la Sagrada Escritura como un lugar, tiene la Sagrada Escritura un lugar fundamental, pero no es exclusivo. Uno de los graves problemas que se ha venido dando en relación a la Escritura, en especial desde los siglos XVI en adelante y hasta avanzado el siglo XX, fue la actitud de aproximarse a ella de manera aislada, sacándola de todo y leyéndola literalmente, y de ignorar o no tomar en debida cuenta su esencial relación con la tradición y con el magisterio. Vamos a conocer qué es la tradición y qué es el magisterio. Para eso vamos a ver el primer capítulo de la Dei Verbum. Va de los párrafos 2 al 6. Una lectura bíblica de la revelación. ¿Qué nos dice la Biblia que es la revelación? Ya les conté que revelación es Dios revela su misterio al hombre, revela quién es Él, quién es el hombre y cuál es la voluntad de Dios sobre la creación. ¿Cómo revela esto? Con esta revelación, antes, Dios llama al hombre a que viva en comunión con Él, que entre en comunión con Él. Se le revela, le dice quién es y qué quiere para que el hombre entre en comunión con Él. ¿Cómo realiza ahora sí esta revelación? Con gestos y con palabras. Las palabras, los gestos testimonian las palabras y las palabras ratifican los gestos, van de las manos. ¿Sí? Uno se apoya en el otro. Y esta revelación alcanza su punto culmine en la persona de Jesús. En Jesús la revelación se hace plena. Lo que comenzó con la creación termina en Jesús. Paso a paso, poco a poco, Dios se fue revelando y el hombre fue conociendo cada vez más quién era Dios y cuál era su voluntad. Y este proyecto progresivo es lo que se llama historia de salvación, que se da en etapas. A esta respuesta, a este diálogo que inició Dios, ¿sí? Dios inicia el diálogo con el hombre ¿cómo le responde? Con la fe. Historia de salvación, entiendan la mano de Dios en la historia humana. La historia humana se convierte en historia sagrada. Dios se manifiesta en la historia. Eso es historia de salvación. Bien, entonces, es en esa historia que el hombre va descubriendo a Dios y lo va conociendo cada día más, pero poco a poco. Eso es la revelación. Esto que Dios hizo con el hombre, que entró en diálogo con él y se le fue revelando poco a poco, ¿cómo se fue transmitiendo? Es el capítulo 2, los versículos 7 al 10. Y justamente ahora vamos a contestar, ¿qué es esto de la tradición? Dios habló plenamente en Jesús, con Jesús comienza todo. Pero Jesús no es parte de él, es el que origina la tradición. La tradición deriva de los apóstoles. Jesús asciende al cielo, manda al Espíritu, y los apóstoles empiezan a predicar todo lo que Jesús hizo y dijo. Con ellos comienza la tradición. El mismo Espíritu que guió a Jesús en su vida, guía ahora a los apóstoles. Los apóstoles van pasando este mismo Espíritu, a sus sucesores, quienes con la asistencia del mismo Espíritu que guió a los apóstoles y que guió a Jesús, van profundizando, conociendo esta revelación en el tiempo, conociendo más a Dios, amándolo más y conociendo mejor su voluntad. Por eso, testimonio de esta tradición son los santos padres, como ellos fueron meditando y desarrollando y haciendo crecer la palabra de Dios.
Por eso, íntimamente unida a la Sagrada Escritura, se encuentra la Sagrada Tradición. La tradición tiene dos manos, lo escrito y lo oral. Los dos son parte de lo mismo, igual importancia en la Sagrada Tradición. No existe uno sin el otro. Hay cosas que conocemos por lo escrito, por la Biblia, otras cosas por la tradición oral. Por ejemplo, la Asunción de María, que todos creemos, celebramos y es dogma de fe. La Iglesia creyó en la Asunción de María. ¿De qué es Iglesia? Pero no está en la Escritura, está enterrado. Pero como es lo que la Iglesia siempre celebró y creyó, se convierte en tradición. Se convierte en tradición de la Iglesia. ¿Quién interpreta auténticamente la tradición oral o escrita? Es el magisterio de la Iglesia. Entiendan, los obispos del mundo en comunión con el Santo Padre, que es su cabeza. Ellos son el magisterio de la Iglesia. Es el encargado de conservar, enseñar y ahondar en la revelación recibida. Ellos son parte activa de esta tradición. Es la revelación, párrafos 2 al 6, y cómo se transmite del 7 al 10. Les aconsejo que agarren de Iberum y lean estos 10 primeros números, que son interesantísimos y explica mucho mejor que yo. Entonces, esta revelación Dios la realizó por medio de palabras y obras. Las obras que Dios realiza en la historia humana manifiestan y confirman lo que las palabras anuncian, y las palabras proclaman las obras y explican el sentido profundo. Van de la mano, lo que dije antes. Hago énfasis, se fue realizando paulatinamente por diversos intermediarios y encuentra su perfección y plenitud en Cristo Jesús. Empezó con la creación, siguió con los profetas, patriarcas, profetas, la sabiduría de Israel. Jesús se fue revelando paulatinamente. Esta revelación fue transmitiéndose en la comunidad cristiana de una manera viva por medio de la predicación, la catequesis, los cantos, el culto y el testimonio de vida de todos los creyentes. Hasta el día de hoy es la predicación que nos enseña quién es Dios y qué es lo que quiere. La catequesis nos ayuda a andar en esos conocimientos. En las canciones que cantamos lo que sabemos de la revelación. En el culto celebramos esa revelación y el testimonio de todos los creyentes de hoy, de ayer, son alicientes para nuestra vida. Por todo eso, la palabra de Dios no hace memoria de eventos pasados, sino que es una interpretación y actualización de ese mensaje de Dios al momento vigente. Y justamente esta actualización e interpretación se fue asentando por escrito en los libros de la Biblia. Lo que los apóstoles dijeron y enseñaron mientras predicaban, una vez que murieron, empezó a pasarse por escrito en las primeras comunidades cristianas para no perderse. Y en este pasar por escrito se fue actualizando a la comunidad que transmitían el mensaje de los apóstoles, actualizado y renovado para la realidad de esa propia comunidad. Por eso en la Biblia, se nos narra la historia de salvación, se nos presentan las obras maravillosas que Dios realizó, historia de salvación, la mano de Dios en la historia, y las diferentes respuestas que los seres humanos hemos ido dando a esa revelación. En la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el tiempo anterior a la venida de Cristo, la promesa, la preparación de la venida del Salvador al mundo. Y esta preparación Dios la llevó a cabo con su pueblo de diferentes maneras, por medio de promesas, alianzas, profecías, imágenes, acontecimientos y un montón de otras cosas. Los acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento eran interpretados a través de las palabras, fruto de una fe reflexionada constantemente. En la revelación del Antiguo Testamento, o sea, la revelación veterotestamentaria, no se dio completa desde un primer momento. Dios fue educando progresivamente y lentamente a su pueblo. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos muchos elementos imperfectos. Por ejemplo, que Dios se enoje, que Dios quiera castigar, que se arrepienta. Dios no es así, pero el hombre, en ese momento, el que escribió la Biblia, el autor, interpretaba y creía que Dios le pasaban esas cosas, pero no. Con Jesús descubrimos que no. Pero bueno, lo fue conociendo paulatinamente y esa fue una etapa del proceso de conocimiento del Dios revelado.
Entonces decía que en el Antiguo Testamento encontramos muchos elementos imperfectos y pasajeros que nos manifiestan la pedagogía divina que nos va guiando y preparando para la venida definitiva de Cristo. Con Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero que anuncia a Jesús, que es el precursor de Jesús. Termina el Antiguo Testamento y se inaugura el Nuevo Testamento. Efectivamente, el Nuevo Testamento nos narra el nacimiento, la vida y la Pascua de Cristo. Con su persona, la revelación de Dios alcanza, como dije al principio, su plenitud y perfección. Después de Jesús, Dios no va a hablar más. Todo lo que tenía que decir lo dijo en Jesús. Es la nueva y definitiva alianza. Y Jesús lleva a la plenitud la revelación de Dios mediante gestos y palabras. Así como Dios en el Antiguo Testamento se comunicaba con gestos y con palabras, Jesús siguió con la misma pedagogía. ¿Quiénes fueron los testigos privilegiados de las obras y palabras de Jesús? Los apóstoles. Ellos transmitieron todo lo aprendido de su maestro. ¿Por qué? Porque poseían desde Pentecostés el mismo espíritu que guió a Jesús. Por último, la revelación consignada en el Antiguo Testamento es definitiva. El punto que no se espera, al punto, perdón, que no se espera ninguna otra revelación. Sin embargo, la comprensión de la totalidad de esta revelación por parte del ser humano se va dando paulatinamente. En Jesús Dios reveló todo. Ahora nosotros ese todo lo vamos comprendiendo poco a poco en la historia. Por eso, el ser humano lentamente va profundizando en su comprensión con la ayuda del pueblo de Dios, guiados por el mismo espíritu que guió a Jesús y a los apóstoles. La pregunta es, ¿Dios sigue hablando hoy? La respuesta es, obvio que Dios sigue hablando hoy, porque la Biblia no es solo un mensaje del pasado. La Biblia es palabra viva y eficaz, y por eso, aunque haya sido escrita hace muchísimo tiempo, sigue siendo válida para nuestro hoy. Por eso, al enfrentarme con esta palabra, el creyente se siente impulsado a dar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Atender a esa voz de Dios, a no atender a esa voz de Dios, a no escucharla, como el pueblo que no quiso escuchar la voz de los profetas, o sí, a escuchar la palabra de Dios para cumplir lo que allí se pide. Y esa es la decisión que nosotros como creyentes tenemos que tomar ante la palabra. ¿Escucho para cumplir o no escucho? Y hasta acá el encuentro de hoy. Te dejo para que pienses, te recomiendo que agarres Dave Vermont, leas por lo menos los primeros 10 números bien profundamente y profundices en la revelación y en su transmisión. Nos vemos en el próximo encuentro.